Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que esta semana resonó mucho conmigo, sobre todo porque lo estuve platicando con alguien y dije, tengo que hacerlo un episodio del podcast. Y yo sé que les he hablado sobre muchísimas áreas que implica el amor propio, ¿no? Y una de ellas es el autoestima y la autoaceptación. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poquito más acerca de las claves para transformar tu autoestima a través de la aceptación, pero también a través del cambio. ¿Por qué? Porque si algo yo me he dado cuenta en este camino de amor propio, la aceptación es clave, pero también en la aceptación existe el cambio. Y esto es algo que leí en un libro que se llama Cartas a Claudia, que justamente dice, ¿no? En la aceptación existe el rechazo. En el libro obviamente se referían a, por ejemplo, si tú estás con una persona y no te gusta cómo es la persona, es no esperar a que esa persona vaya a cambiar, sino aceptarla como es y como la aceptas, también tienes permitido rechazarle. Es decir, tienes permitido decir, acepto cómo es esta persona, pero no quiero esto en mi vida. Entonces, como no pienso cambiarlo, me alejo de esta situación, ¿no? Pero en la aceptación está el cambio, me refiero a lo que es contigo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, y esto quiero que te lo quedes grabado, y esto es algo que también se los platico en mi libro, Cuidando mi jardín, no te cases con ninguna etiqueta, con ninguna identidad, porque eso es algo que a la larga te afecta, te limita, te estanca, y finalmente lo único que se aferra a las identidades y a las etiquetas es nuestro ego. Y recuerda que el amor propio no tiene que ver con el ego, y eso es, hay que aprender a tener una gran diferencia. Miren, allá afuera, en el mundo de redes sociales, estamos bombardeados de información. Estamos bombardeados de percepciones, de ideologías, de muchísimas cosas. Pero también creo, este es uno de mis propósitos con esta cuenta, con mi contenido, es mostrarles lo que es un amor propio fuera del ego, fuera del narcisismo. Porque allá afuera están romantizando demasiado lo que es el narcisismo, lo que es el ego, que no tiene nada que ver con el amor propio, ¿no? Finalmente, las personas te hacen ver a ti como que tienes que creerte la última coca del desierto. Y una cosa es saber reconocer tu valor, pero otra cosa muy diferente es creerte que eres superior a alguien. Y eso sigue hablando del poco autoestima que tienes. ¿Por qué? Porque una persona con amor propio no necesita ser, número uno, pauta publicitaria de sí mismo. Reconoce su valor y lo sabe. No necesita convencer a nadie de que lo vale. Segundo, se refleja en el trato que le da a las demás personas y en cómo percibe a las demás personas. Si se dan cuenta, muchas veces allá afuera, el contenido que nos transmiten es como si tú vieras a las demás personas como tus enemigos. Tienes que comportarte de esta manera, tienes que comportarte tajante, tienes que comportarte orgulloso, tienes que comportarte como si las demás personas fueran poca cosa. Entonces, no estamos hablando desde un nivel de amor propio, sino estamos hablando desde un nivel del ego y del miedo a salir lastimados. Por eso yo siempre he dicho que las personas que actúan a la defensiva no son personas que tienen amor propio, son personas que tienen miedo, miedo a ser heridos, miedo a ser lastimados. Entonces prefiero lastimar, prefiero ser tajante, prefiero ser orgulloso para que tú no lo seas conmigo. Pero finalmente viene desde una herida, viene desde una limitante. Entonces, el amor propio verdadero rige desde algo mucho más interno. Por eso en mi libro Cuidando mi jardín les explico un poquito más de cómo nutrir nuestro interior con amor propio, cómo ver las cosas desde otra perspectiva, desde el amor genuino. Entonces, ese es uno de mis propósitos con esta cuenta, realmente mostrarles lo que es un buen amor propio, lo que es un buen autoestima, porque eso es lo que realmente te va a generar una gran transformación. Si no, tú puedes invertir mucho en tu físico, tú puedes invertir mucho en tu ropa, en aparentar algo que no eres, porque eso no te define, no te define cómo te ves, no te define cómo te vistes, no te define tus logros, no te define lo que haces. Lo que te define es tu interior y debes estar más concentrado en nutrir lo de adentro que lo de afuera. Finalmente lo de afuera termina siendo un reflejo de lo que eres por dentro, ¿sí? Entonces, el día de hoy justamente quiero hablarles acerca de esto, ¿no? De la importancia de aceptar cuándo tenemos que cambiar. Y esto lo vamos a llevar desde un nivel personal como comportamientos o hábitos, pero también a un nivel de cuándo saber que tengo que soltar una situación, un contexto en mi vida que me está haciendo daño, ¿ok? Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y el primer punto es que quiero que entiendas que la clave de la autoestima es la aceptación de uno mismo, ¿ok? Es importante que nos aceptemos a nosotros mismos. Y cuando yo me refiero a una aceptación, es aceptar que no somos perfectos.
Y yo creo que esta es una de las tareas más difíciles de cualquier persona que está en este camino. Porque cuando queremos nutrirnos de autoestima, de empoderamiento y de amor propio, caemos en la trampa de querer ser perfectos, de querer ser excelentes. Y ese es el primer error y lo que te sigue encerrando y lo que te sigue castigando y lo que te sigue frustrando. Es aceptar que no eres perfecto y aceptar que no eres absolutamente nadie. Y yo sé que con esto te va a sacar de onda y vas a decir, a ver, Alma, ¿cómo que no soy absolutamente nadie? Así es. La gente está tan desesperada por querer ser alguien que eso es lo que les mantiene en ego. Eso es lo que los mantiene afectados, atados a una identidad y no les permite ser felices, no les permite ser libres. En el momento en el que yo entendí que yo no era nadie, fue en el momento en el que más libre me sentí, con más amor propio me sentí. Porque entendí que no tenía que ser perfecta, porque entendí que era humana, porque entendí que ser imperfecto no es un defecto, sino es una virtud, y que el ser imperfectos, aún así merecemos ser amados. Entonces, de ahí viene la aceptación, aceptarme a mí con mis defectos, aceptar que soy un humano, que soy imperfecto, no tengo por qué ser perfecto y que no soy absolutamente nadie. No soy mejor que nadie. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden y comienzan a compararse, ¿no? ¿Cuántas veces has visto en redes sociales, no? Ay, pues mira, yo valgo muchísimo más porque soy bonita, porque trabajo, porque estudio, porque soy exitosa, porque soy independiente, porque soy tal, y aún así me preferiste cambiar por alguien más, ¿no? O sea, cosas así. Pero en realidad sigues creyéndote mejor que alguien. Si tú te crees mejor que alguien, eso te convierte en alguien peor. Quiero que te grabes esta frase. Si tú te crees mejor que alguien, eso te convierte en alguien peor. Que no eres absolutamente nadie para creerte mejor que nadie. En realidad eres una persona, eres un ser humano. Puedes destacar tus virtudes, claro que sí, eso no te estoy diciendo que no refuerces tus virtudes, que no refuerces tus habilidades y que te celebres cada cosa que haces, cada paso que das, pero eso no te hace mejor persona ni te hace más persona. Eso no te define, eso no define tu valor. Entonces, tienes que dejar de creer que eres mejor que alguien porque no eres mejor que nadie. Eres humano y ya está. Las decisiones que tú tomes, las experiencias, los logros, todo lo que tú hagas en tu vida, eso es punto y aparte y eso es parte de tu experiencia y eso es parte de tu aprendizaje. Pero el mayor error es eso, la gente no se acepta a sí mismo porque cree que tiene que ser mejor que alguien. Cuando tú crees que tienes que ser mejor que alguien es porque aún no te has aceptado. Te lo repito, cuando tú crees que tienes que ser mejor que alguien es porque aún no te has aceptado. ¿Por qué? Porque tienes que entender que nuestro valor no radica por lo que hacemos, sino porque existimos. Y vuelvo al punto principal, es, debes estar más concentrado en nutrir tu interior, en nutrir quién eres, en cuidarte, en nutrir tu jardín interior. En mi libro se los explico y ahí les doy muchas herramientas y muchas claves y muchas perspectivas. Léanlo. Ya también ya va a salir al mercado. Ahorita lo tengo disponible nada más en digital para aquellas personas que adquieran mi curso de neuroempoderamiento personal, pero ya está próximo a salir en físico para que ustedes puedan comprarlo. Pero es justamente eso. Entonces, el primer punto es aceptarte, en el sentido de que no soy perfecto y estoy bien con que no ser perfecto. Porque ahí estás actuando en contra del ego. O sea, ahí no le estás dando poder al ego, sino a tu verdadero ser, a tu verdadera esencia. Soy imperfecto, ¿no? Yo siempre, de algunas maneras, me guío en el punto espiritual cuando pienso de esta manera, ¿no? A ver, Dios, el universo, no te ama por tus virtudes, te ama por tus defectos. Entonces tú también debes aprender a amarte no por tus virtudes, sino por tus defectos. Eres un ser imperfecto y yo creo que es maravilloso ser imperfecto. Qué fastidio tener que ser perfecto todo el tiempo, porque finalmente no te estás aceptando. Porque además, ¿qué es perfección? Si tú le preguntaras a una persona, define a la persona perfecta para ti, te van a definir personas totalmente distintas, te van a dar definiciones totalmente distintas, porque volvemos a lo mismo, es cuestión de percepción. Entonces, cuando yo trato de ser mejor que alguien, estoy tratando de encajar en la percepción de alguien. Te lo repito, cuando yo trato de ser mejor que alguien, estoy tratando de encajar en la percepción de alguien.
Y ese es el problema, estoy tratando de encajar en la percepción de los demás. No se trata de eso, sino se trata de tener mi propia percepción de quién soy yo. Y entonces ahí es cuando todo va a cambiar para ti, ¿ok? Entonces, el primer punto, y quiero que lo notes, la primer clave es aceptarme a mí como un ser imperfecto y que no soy absolutamente nadie. Y qué maravilloso no ser absolutamente nadie. Y me amo así. Porque si yo solamente me voy a amar cuando sea reconocido, cuando la gente me ame, cuando la gente se dé cuenta del gran valor que soy, del gran mujerón que soy o del gran hombre que soy, estoy hablando desde el ego. El ego quiere reconocimiento, el ego quiere ser el mejor, el ego quiere, el ego necesita, pero no hablemos desde el ego, sino es tu ser, tu interior, que necesita. De ahí radica el verdadero amor propio, de ahí radica el verdadero autoestima. No soy nadie y estoy bien con no ser nadie. No soy perfecto y estoy bien con no ser perfecto. Y aún así creo que soy increíble. Sí, ya se los he hablado en otros episodios. Mucha gente tiene la necesidad de cuantificar su valor. Yo no necesito cuantificar cuánto valgo. Si tú un día llegas y me preguntas, a ver, realmente, ¿por qué crees que vales mucho? Porque sí, no te voy a convencer ni me voy a convencer a mí de algo que yo sé por naturaleza. Si a ti no te parece, es tu percepción, pero para mí yo valgo mucho y no necesito decir más. Punto. Punto. No te voy a dar una lista de las razones por las que valgo, ¿por qué no? Asimismo, como no, tú no darías unas razones de, oye, ¿por qué amas a una persona? Ok, podrías hacer una lista, pero no es la razón del por qué amas a una persona, porque el amor no está condicionado, el amor no es cuantificable. Lo mismo con el valor no es algo que esté condicionado ni es cuantificable. El valor existe y punto, y el valor es el que tú le decidas dar. Entonces, ¿qué valor te estás dando a ti? Y recuerda, si una persona no te ve de esa manera, no tiene nada que ver contigo, sino con su propia percepción. Entonces ya no encajo en la percepción de alguien, encajo en mi propia percepción, ¿ok? Ahora, en esta aceptación de nosotros mismos, de saber que no somos seres perfectos, también existe algo que es el cambio. Bien dicen que el primer paso para el cambio es la aceptación. Primero tengo que aceptar que sí, no soy perfecto, pero también puedo reconocer, aceptar y reconocer que hay cosas dentro de mí que me están limitando. Y este cambio puede surgir desde cambiar un mal comportamiento, desde cambiar hábitos o cambiar ciertas circunstancias en tu vida. A ver, yo ya les he dicho en otros episodios, se los digo en mi libro, también se los digo en mi curso de neuroempoderamiento personal, de esta parte de dejar de catalogarnos, dejar de etiquetarnos. A ver, no soy alguien histérico, simplemente no sé gestionar mis emociones. No soy alguien que no puede, sino no he adquirido las herramientas ni he tomado el aprendizaje necesario para poder hacerlo. Entonces, es separar el soy de las experiencias, de las situaciones, de los comportamientos, de los hábitos, porque esa es la única manera en la que tú realmente vas a poder crear un cambio fructífero y real y verdadero, ¿ok? Entonces, en la aceptación también puedo aceptar que hay cosas en mí que me están limitando. Acuérdate que hay muchas cosas que nosotros aprendemos. No son quien en esencia somos, sino son cosas que aprendimos a lo largo del tiempo, ¿sí? Em, Tal vez no tuviste una buena gestión emocional porque en tu familia nadie tenía buena gestión emocional. Eres alguien que se reprime muchísimo, pero porque nunca te dejaron expresar tus emociones. A lo mejor eres alguien que se sumerge en alcohol, en drogas, pero no es porque lo disfrutas realmente, sino porque estás escondiendo una parte de tu realidad, no estás 100% a gusto con quien eres, estás buscando obtener algo. Todo lo que hacemos lo hacemos para obtener algo, para sacar una frustración, para expresar algo que no podemos decir con palabras y entonces lo expresamos a través de hábitos y de comportamientos. Entonces, en esa aceptación es aceptarme a mí tal cual soy y aceptar que hay cosas de mí que no son quien soy, sino son cosas que yo he aprendido y que he adoptado, pero que puedo cambiarlas. Entonces, si tengo un hábito que me está destruyendo a nivel físico, a nivel mental, entonces entiendo que puedo cambiarlo y lo acepto, lo reconozco, lo acepto y lo cambio. Si tengo un comportamiento que, oye, ¿sabes qué? Que me está afectando,
Entonces lo reconozco, lo acepto y lo cambio. Si hay ciertas situaciones o circunstancias en tu vida que te están limitando, y esto vamos, ya sea una relación de pareja, una amistad, un trabajo, lo que sea, reconócelo, acéptalo y cámbialo. Porque ese es en el momento en el que tu vida va a comenzar a mejorar y en el que tú te vas a ir sintiendo mejor y mejor. Y te lo digo por experiencia, en el momento en el que yo me empecé a sentir muchísimo mejor fue en el momento en el que dejé de creerme cosas. Y este es el punto al que voy. Deja de casarte con etiquetas o identidades, porque eso es lo que te atrapa. Eso es lo que verdaderamente te atrapa. Cuando tú te pones una etiqueta, cuando tú te pones una identidad y esto soy. Yo decía, era una persona muy insegura, no, no era insegura, fue algo que aprendí. ¿Por qué? Porque no tuve las herramientas, hice lo que pude con lo que tenía, bueno, pero lo cambié y hoy soy todo lo opuesto. Y entonces mejoré y crecí. Entonces es lo mismo contigo. No te cases con identidades ni con etiquetas, no es esto soy yo. No hagas una carta de presentación de ti con las cosas que te limitan. Te lo repito y escríbelo. No hagas una carta de presentación de ti mismo con cosas que te limitan. Ese es el peor error de la gran mayoría de las personas. Es que yo soy una persona que no expresa lo que siente. ¿Y quién dice que naciste así? O sea, y es cierto, o sea, porque el soy es, estoy diciendo, yo nací, yo soy así desde que nací. No es cierto, eso es algo que aprendes. O sea, un bebé no nace prefabricado diciendo tú vas a ser un ser reprimido. Pero no, eso es algo que aprendiste por experiencias que tuviste. Tal vez te empezaste a reprimir desde muy pequeño, pero no eres así. Fue algo que aprendiste porque tu cerebro aprendió a sobrevivir en esas circunstancias y eso apréndelo y eso es parte de la neuropsicología. Tu cerebro aprende a sobrevivir en las circunstancias en las que está. Esa es la neuroplasticidad. Es capaz de adaptarse nuestro cerebro a nuevas circunstancias. Entonces, ciertos comportamientos, ciertos hábitos, ciertas circunstancias en las que yo vivo, no es que yo sea eso, sino es algo que yo he aprendido. Mi cerebro aprendió a vivir así, porque tuvo que sobrevivir de alguna manera. Si yo vivía en una familia donde todo el tiempo me decían que estaba mal lo que yo sentía, pues mi cerebro aprendió a reprimirse y a vivir así. Sí, entonces es esa parte, o sea, tienes que aprender a separar las etiquetas, tu identidad de cada cosa que te limita. Ese es el primer punto, porque si no te me vas a estancar, o sea, te vas a quedar estancado siempre ahí. Así soy, no, no eres así. Aprendiste a ser así, pero es algo que 100% puedes cambiar. Y sobre todo, si es algo, o sea, que te está limitando, ¿no? Que te está evitando vivir la mejor experiencia de tu vida. Alguien me decía, ¿no? Yo no vine aquí por la vida larga, vine aquí por la vida que valga la pena vivir, ¿no? La buena vida. Y le dije, ok, perfecto. Todos estamos aquí para tener una buena vida, no necesariamente para vivir 100 años. Si los vives, qué padre, qué chimba, dirán por ahí en Colombia. Pero si no es más bien, si quiero vivir una buena vida, voy a vivirla honrándome y haciendo lo mejor para mí. Y ese es el error, ¿no? Como que yo creo que la gente a veces sigue manteniendo esos hábitos, esos comportamientos, porque cree que esa es una buena vida. Y repito, fue porque tu cerebro se ha acostumbrado a eso, se ha acostumbrado a sobrevivir en esa situación, entonces no cree que pueda vivir algo mejor porque no lo conoce. Y esa es la primera, y anótalo, porque de verdad, esto es parte de la neuropsicología, o sea, aquí te estoy dando super tips, ¿no? Que obviamente esto lo trabajamos más a fondo en mi curso. Pero justamente es eso, tu cerebro siempre va a creer que está viviendo lo mejor, porque es en lo único que conoce, ¿sí? Es como cuando ya les he dicho, ¿no? ¿Por qué atraes las mismas relaciones de pareja aunque sabes que no es lo mejor? Bueno, para tu cerebro sí es lo mejor porque es lo único que conoce. Yo no puedo buscar algo que mi cerebro no conoce en sí mismo, no conoce dentro de sí. El cerebro siempre va en busca de lo conocido y de donde ha aprendido a sobrevivir. Entonces, estos comportamientos, estos hábitos, estas circunstancias, no es que sean la mejor vida en sí, sino es la única vida que tu cerebro conoce para vivir. Y anótalo.
No es que sea la mejor vida, sino que tu cerebro es lo que ha aprendido a vivir. Entonces es necesario desaprender comportamientos tóxicos, hábitos tóxicos, o sea, es necesario desaprenderlos. Y no te voy a decir que es fácil, es difícil, es complicado. Y no significa que sea la mejor vida, ¿me entiendes? O sea, es necesario cambiar eso que nos está limitando, porque te lo mereces. Sí, o sea, yo siempre lo he dicho de esta manera. Piensa en si esto es real, lo que estás haciendo es algo que realmente te mereces. O sea, tú crees que genuinamente, piensa en ese bebé, cuando tú recién naciste, o sea, cuando tú crees que ese bebé se merece eso que te estás haciendo a ti. Esos malos comportamientos, esos malos hábitos o las circunstancias en las que te aferras y no te quieres ir. ¿Tú genuinamente crees que eso es algo que mereces? Probablemente es que tu respuesta sea que no. Entonces, ¿qué estás esperando? Yo siempre he pensado, no es necesario sufrir para cambiar, pero aún así muchas personas prefieren el sufrimiento antes que el aprendizaje. Te lo repito, no es necesario sufrir para cambiar, pero aún así muchas personas prefieren el sufrimiento antes que el aprendizaje. ¿Por qué? Yo puedo aprender sin necesidad de sufrir, pero a veces quiero sufrir, prefiero sufrir, porque no tomo las decisiones. Y ahí es cuando yo les digo, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y qué te estás diciendo a ti mismo? Porque tú allá afuera, con todos esos hábitos, con todos esos comportamientos, puedes mostrar una fachada de que estás viviendo tu mejor vida y de que te sientes increíble, pero a quien nunca te vas a engañar es a ti mismo. Puedes engañar a cualquier persona, pero a ti nunca vas a poder engañarte, porque tú sabes que te estás rompiendo promesas, tú sabes que te estás dando malos tratos, tú sabes que te estás tratando de la peor manera, tú sabes que estás permitiendo cosas que no deberías permitir, tú sabes de la manera en que te hablas, tú sabes cuántas promesas estás rompiendo, tú sabes que te estás traicionando a ti por poner como prioridad a otras cosas, comportamientos, hábitos, circunstancias o personas. Podrás engañar a miles de personas que estás bien y que estás viviendo tu mejor vida, pero a ti no te vas a engañar, porque de ahí radica el buena autoestima. Cuando yo me siento bien con mis decisiones, confío en mí y me siento pleno y me siento satisfecho. Pero cuando yo no estoy cómodo con mis decisiones y sé que podría hacerlo mejor, todo el tiempo pienso que no estoy recibiendo lo que merezco. Y entonces me siento mediocre. Muchas personas me preguntan, Alma, ¿cómo puedo confiar más en mí mismo? Es que yo ya se los he dicho. ¿Qué decisiones estás tomando y qué tanto te estás honrando a ti mismo? Porque entonces, no me vengas a decir que te amas, que te quieres y disfrutas de tu vida si al final sabes que no estás haciendo lo que realmente mereces. Y por eso yo siempre se los pongo desde este ejemplo. Piensa en ese bebé, en ese niño pequeño. O sea, no te veas a ti como la persona que está viviendo esto en este momento. Piensa en esa niña pequeña, en ese niño pequeño que tenía tantos sueños, tantas ilusiones, alguien tan inocente, y piensa en todo lo que estás haciendo ahorita. Y ese niño, esa niña, se sentiría bien con todo lo que estás haciendo. Y eso es algo que no nos ponemos a pensar, ¿no? Como que yo digo, ay, pues a mí sí me gusta y lo disfruto. Ok, pero ¿tú crees que ese niño lo disfrutaría? ¿Tú crees que se sentiría a salvo con alguien como tú? Contigo. ¿Crees que se sentiría a salvo contigo? Con esas decisiones que tú estás tomando, incluso comportamientos. Porque lo que te haces, se lo estás haciendo a ese niño pequeño. Si te lo pongo desde esta analogía. Lo que te haces a ti mismo cuando ingieres alcohol, cuando ingieres drogas, cuando tienes malos comportamientos de reprimirte, de no escucharte, eh, de, de no invertir en ti, de no cuidarte, de no procurarte. Cuando te quedas con personas donde sabes que no deberías estar, pero aún así te aferras a las personas. ¿Qué estás buscando obtener que no lo puedes obtener por ti mismo? Porque en realidad es que estás buscando algo. Todos estamos buscando algo. El problema es en dónde lo estamos buscando. Si yo estoy buscando esa escapatoria
¿Dónde la estoy buscando? Cuando en realidad podría sentirme libre conmigo. El problema son mis decisiones, el problema es que yo me sigo traicionando. El problema es que sigo siendo la misma persona y por eso es que no me siento a gusto conmigo. Entonces, de ahí radica la verdadera confianza, de ahí radica el verdadero autoestima y el verdadero amor propio. No es en mis logros, no es en todas esas cosas, sino las decisiones que yo tomo para honrarme. Si cumplo mis promesas, si realmente me cuido, si realmente me procuro y me siento bien y confío en que sabré tomar las mejores decisiones. Hay personas que no confían en sí mismos, no confían en sus decisiones, no confían en sus propios actos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigues tomando las mismas decisiones que te hacen traicionarte a ti, a tus principios, a lo que quieres, a lo que deseas, a lo que mereces? Tienes miedo no porque tengas miedo de las demás personas, tienes miedo por ti, porque no confías en ti. Si tú confiaras verdaderamente en ti, no tendrías miedo, porque sabrías que estarías bien, no importa las circunstancias. Pero si acudes a otras cosas, le estás otorgando el poder a otras cosas, a otros comportamientos, a otros hábitos, a otras personas, de tu confianza, de tu autoestima, de tu merecimiento. Se lo estás otorgando a algo más, que en primera no debería tener ese poder, porque el único poder que alguien tiene para decirte cuánto vales y cuánto mereces eres tú. Entonces, el cambio es necesario. El cambio es parte de la vida. El problema es cuándo quieres cambiar. ¿Quieres sufrir y quieres terminar en la peor de las circunstancias para cambiar? Porque créeme, no es necesario, ¿eh? O sea, de una vez yo te digo que no es necesario. El sufrimiento es una elección. El dolor es parte de la vida. O sea, el dolor es inevitable. Incluso el tomar una decisión de alejarte de algo, aunque no quieras alejarte, duele. Pero ya el sufrimiento es una elección. El sufrimiento es algo que tú eliges. Nadie te provoca sufrimiento así porque si tú eliges sufrir. El dolor es inevitable, pero sufrir, eso sí tú lo escoges. Entonces yo sé que a lo mejor un mal comportamiento que yo tengo me está lastimando y está lastimando a las personas a mi alrededor. ¿Me va a doler cambiar este comportamiento? Sí. Va a ser doloroso. ¿Por qué? Porque tengo que desaprender muchos comportamientos tóxicos, tengo que desaprender muchísimas creencias, etiquetas, identidades, etcétera. Va a doler, pero voy a aprender y voy a mejorar y me voy a sentir mejor conmigo y me voy a honrar a mí. ¿Tienes hábitos autodestructivos? ¿Tienes hábitos tóxicos? ¿Me va a doler cambiarlos? Sí. ¿Va a ser doloroso al principio? Sí, todo cambio es doloroso, pero ¿sabes qué? El sufrimiento es una elección. Y tú puedes esperar hasta que ese hábito te destruya en la salud, en lo emocional, en lo mental, en lo que sea, y ese sufrimiento fue tu elección. O sea, no me vengas a decir, esto me hizo sufrir, ¿por qué yo estoy sufriendo? Eso fue algo que tú genuinamente elegiste. Estás con una persona, a lo mejor una persona que no te aporta. Va a doler alejarte de esa persona, va a doler, pero vas a aprender. Va a doler por un ratito y ya está, no pasa nada. El cambio siempre duele. Pero si tú sigues quedándote con esa persona y vas a sufrir, y vas a sufrir, y vas a sufrir, y vas a decir, ¿por qué esta persona me hace sufrir? Ese sufrimiento lo elegiste tú. Nadie te obligó a sufrir, más que tú mismo te permitiste y elegiste sufrir. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre es una elección. El problema de muchas personas es que aún sabiendo eso, prefieren el sufrimiento. ¿Por qué? Porque están buscando obtener algo allá afuera que no pueden encontrar dentro de sí mismos. Fuerte, sí. Pero en el momento en el que comiences a buscar todo eso que buscas allá afuera dentro de ti, es en el momento en el que vas a tener un verdadero autoestima y una verdadera seguridad en ti. Porque no pendes de un hilo y no dependes de cosas, de personas, de hábitos o de comportamientos, sino dependes de tu interior. Y ese interior es el que hay que nutrir siempre. Entonces, si tú realmente quieres hacer un cambio o crees que debes hacer un cambio, siempre parta de esta pregunta. ¿Esto es algo que me está aportando o me está restando? Y no lo pienses a corto plazo, piénsalo a largo plazo. Si las cosas siguen de la misma manera en la que yo estoy haciendo esto, comportamiento, hábito, circunstancia, persona, a largo plazo me va a seguir aportando o me va a restar.
y ahí todo cambió. Porque ahorita en este momento tú me puedes decir que te va a aportar. A lo mejor tomas, te drogas, fumas, lo que sea, y tú me vas a decir ahorita me está aportando porque me lo siento deli. Ok, ahorita te está aportando por placer momentáneo, pero quiero que lo pienses a largo plazo. Este comportamiento pues me funciona, entonces me está aportando, ok, en este momento te funciona, pero tú crees que si lo sigues haciendo te va a seguir funcionando. No. Ah, pues esta persona me gusta, lo quiero, lo amo a esta persona, pero sabes que no es lo bueno, ok. Si esa persona sigue haciendo las mismas cosas y sigue siendo de la misma manera, no pienses en va a cambiar. No, 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 no quiero que te hagas idealizaciones. Lo que es en este momento, si lo siguieras haciendo todos los días, ¿te aportaría o te restaría? Ah, ya tienes tu respuesta. Es más, yo ya no tengo que decirte nada. Con eso tú ya tuviste tu respuesta. Hay que aprender también a pensar en una gratificación a largo plazo. Los placeres momentáneos a veces son buenos y depende qué tipo de placeres, pero también hay que aprender a esperar una mayor gratificación a largo plazo. Entonces puede que en este momento este comportamiento, este hábito o esta persona me sirva en este momento. ¿Por qué? Porque está cubriendo una necesidad, porque me está ayudando a afrontar algo que no puedo afrontar por mí mismo. Pero si lo sigo haciendo, ¿me va a seguir aportando en un futuro o en realidad va a tener peores consecuencias? Esa es la primera pregunta que debes de hacerte. Y recuerda, no te cases con lo que estás viviendo, con lo que estás haciendo o con lo que tienes. No te cases con identidades ni etiquetas porque eso te atrapa y eso viene del ego. Aprende a separarlo para que realmente puedas crear un verdadero cambio en tu vida. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Yo creo que estuvo poderoso. Tuviste bastantes enseñanzas, te hablé mucho más a nivel de lo que es la neuropsicología. Recuerden que todavía se pueden inscribir a mi programa de neuroempoderamiento personal, que también ya salió una nueva clase con una coach nutricionista, Vicky Marton, que es también best seller de Amor en la Cocina, de un libro, entonces es increíble. También ahí les da ciertas técnicas sobre nutrición para el cuerpo y para el alma, para fortalecer su autoestima y también cómo influye en sus emociones. Entonces lo pueden adquirir en mi curso, pueden ver esa clase y bueno, todas las demás clases que les enseño un montón de cosas y van a seguir llegando actualizaciones. Les dejo aquí el link para que se inscriban. Les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio.